Imagina crear una marca y que te roben tu propio nombre. Eso fue lo que le pasó al verdadero fundador de Chevrolet 3, de noviembre de 1911, Detroit, Michigan. Dos hombres firman los papeles de constitución de una nueva compañía automotriz. Uno es un inmigrante suizo, piloto de carreras, ingeniero autodidacta. El otro, un magnate estadounidense, carismático, despiadado, ambicioso. Fundan la Chevrolet Motor Car Company. Pero esta no es una historia sobre dos socios que construyeron un imperio juntos. Es la historia de cómo uno de ellos le robó todo al otro. Y cómo el nombre de un hombre que murió en la pobreza se convirtió en una de las marcas más poderosas del mundo. 25 de diciembre de 1878. La Chaux-de-Fonds, Suiza. Nace Louis Joseph Chevrolet, segundo hijo de Joseph Félicien Chevrolet, un relojero suizo. La familia es humilde, pero las manos de su padre le enseñan algo invaluable: la precisión, el respeto por los mecanismos, el amor por lo que funciona perfectamente. A los 8 años, la familia se muda a Beaune, Francia. Louis descubre las bicicletas y la velocidad. Para cuando cumple 16, Louis ya no solo repara bicicletas, las corre, las modifica, las hace más rápidas que cualquier otra en la región. Y entonces, según cuenta la leyenda, sucede algo extraordinario. 1895, Beaune, Francia. Un triciclo motorizado se descompone en medio de la calle. Su dueño, un estadounidense bien vestido, observa frustrado mientras varios mecánicos intentan repararlo sin éxito. Louis Chevrolet, de apenas 17 años, se acerca. En minutos identifica el problema, ajusta el motor. El triciclo vuelve a la vida. El dueño queda impresionado. Es William Kissam Vanderbilt, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Vanderbilt le dice algo que cambiará su vida. América te necesita. 1900, Nueva York. Louis Chevrolet llega a Estados Unidos con 22 años, sin dinero, sin conexiones, solo con sus manos y su obsesión por los motores. Trabaja como mecánico para De Dion Bouton, luego para Fiat. Aprende, absorbe, perfecciona su oficio. Pero Louis no vino a América para arreglar los autos de otros, vino a correrlos. 20 de mayo de 1905, Hipódromo de Morris Park, Nueva York. Louis Chevrolet participa en su primera carrera oficial, maneja un Fiat de 90 caballos de fuerza. Sus rivales son leyendas: Barney Oldfield, Walter Christie. La multitud observa al desconocido suizo con escepticismo. Louis los destroza a todos. Alcanza 110 kilómetros por hora, un récord mundial. En una sola tarde, Louis Chevrolet pasa de ser un mecánico anónimo a ser el francés atrevido, como lo bautizan los periódicos estadounidenses. Pero el precio de la velocidad es alto. Durante los siguientes 15 años, Louis pasará 3 años completos en camas de hospital. Accidente tras accidente, costillas rotas, quemaduras, conmociones, nada lo detiene, hasta que su hermano menor, Gastón, muere en una pista de carreras. Ese día, Louis Chevrolet jura que nunca volverá a subirse a un auto de competición como piloto. Pero no puede alejarse de los motores, son su vida. 1909, Flint, Michigan. William Crapo Durant observa a Louis Chevrolet correr para el equipo de Buick. Durant es todo lo que Louis no es. Nacido en Boston, en una familia acomodada, educado, elocuente, un vendedor nato. A los 40 años ya es millonario. Fundó la Durant Dort Carriage Company, la mayor fabricante de carruajes de Estados Unidos. Pero Durant tiene una visión más grande, mucho más grande. 16 de septiembre de 1908. Durant funda General Motors.
Su plan es ambicioso: consolidar todas las pequeñas compañías automotrices en un solo gigante corporativo. Buick, Cadillac, Oldsmobile, Oakland. Una tras otra, Durant las adquiere. Es un genio para los negocios, pero también es imprudente. Compra demasiado rápido. Para 1910, General Motors ofrece 21 modelos diferentes producidos por 10 divisiones independientes. La mayoría no son rentables. Y entonces llega el desastre. 26 de septiembre de 1910. El mercado de autos grandes se desploma. La gente quiere el Model T de Henry Ford. Pequeño, confiable, barato. General Motors está al borde del colapso. Durant necesita dinero desesperadamente. Los banqueros le ofrecen un préstamo, pero la condición es brutal. Durant debe renunciar al control de su propia compañía. William Durant, el fundador de General Motors, es expulsado de General Motors. Tiene 49 años, acaba de perder su imperio, pero Durant no es el tipo de hombre que se rinde. Mientras los banqueros celebran, Durant está planeando su venganza. Necesita una nueva compañía automotriz. Necesita un nombre que suene bien, que inspire confianza, que tenga clase. Y entonces recuerda al piloto suizo que corre para Buick, el hombre que diseña sus propios motores, el ingeniero obsesionado con la perfección, Louis Chevrolet. Ese nombre, con su acento francés, su elegancia europea. Es perfecto. Durant le hace una propuesta. Vamos a construir un auto juntos. Tú lo diseñas, yo lo vendo y pondremos tu nombre en él. Louis acepta. Cree que finalmente podrá diseñar el auto de sus sueños. Un auto de lujo, potente, exclusivo. Lo que Louis no sabe es que Durant tiene otros planes. 3 de noviembre de 1911. Detroit. Se funda oficialmente la Chevrolet Motor Car Company. Louis diseña el primer modelo, el Series C Classic 6, un sedán de 6 cilindros, elegante, sofisticado. Costaba $2.150, una fortuna para la época. Es exactamente el tipo de auto que Louis siempre quiso construir. Un auto para quien apreciara la ingeniería, la velocidad, la calidad. En 1913, el Classic 6 debuta en el New York Auto Show. Es un éxito inmediato. Venden 3.000 unidades el primer año, 16.000 en los siguientes 2 años. Ganancias de $1.300.000. La compañía está creciendo. Louis está feliz. Finalmente está construyendo su legado. Y entonces Durant lo traiciona. 1914. Louis se toma unas vacaciones, pocas semanas para descansar después de años de trabajo incesante. Cuando regresa, descubre que Durant ha reestructurado toda la compañía sin consultarle. Durant ha decidido fabricar un auto económico, barato, para competir directamente con el Model T de Ford, el Chevrolet 490, llamado así porque costaría $490. Louis está furioso. Esto no era el plan. Él no fundó Chevrolet para hacer autos baratos. Él fundó Chevrolet para hacer autos extraordinarios. Autos que demostraran su genio como ingeniero. Confronta a Durant en su oficina. Lo que sucede después se conoce como la pelea del cigarro. Durant está fumando un cigarro. Como siempre, cree que un ejecutivo automotriz debe fumar cigarros. Es símbolo de estatus, de poder. Louis fuma cigarrillos y tiene la costumbre de hablar con el cigarrillo colgando de la comisura de los labios. Durant le exige que lo deje. Si vas a representar esta compañía, fuma como un hombre de negocios. Louis explota. Representar la compañía, es mi nombre en la puerta, es mi compañía. Durant lo mira fríamente. No, es mi compañía, te di mi nombre, no te voy a dar también mi personalidad. La discusión escala, gritos, insultos. Finalmente, Louis dice algo que nunca podrá retractar. Te he dado mi nombre, pero no te daré mi alma.
sale de la oficina dando un portazo. 1915. Louis Chevrolet vende todas sus acciones de la Chevrolet Motor Car Company a William Durant. El precio es insignificante comparado con lo que valdrán esas acciones en pocos años. Louis camina alejándose de millones de dólares futuros, pero para Louis no se trata del dinero, se trata de sus principios. Durant sonríe. Ahora controla completamente la compañía y todavía tiene el nombre de Louis en ella, porque Durant sabe algo que Louis no entiende. El nombre es lo único que importa. Mientras Louis se va, Durant ejecuta su plan maestro. El Chevrolet 490 es un éxito masivo, barato, confiable, accesible, exactamente lo que América quiere. Durant usa las ganancias de Chevrolet para comprar acciones de General Motors, una por una, en secreto. Para 1916, Durant ha acumulado suficientes acciones. Entra a una reunión de la junta directiva de General Motors. Los banqueros que lo expulsaron 6 años antes lo miran confundidos. Durant sonríe. Caballeros, me complace informarles que Chevrolet ahora posee el control mayoritario de General Motors. Silencio en la sala. Y yo soy, nuevamente, el presidente. William Durant acaba de recuperar su imperio, usando el nombre de Louis Chevrolet, 1918. Chevrolet se fusiona oficialmente con General Motors. Durant está en la cima del mundo automotriz. General Motors es ahora 8 veces más grande que cuando los banqueros lo controlaban. ¿Y Louis Chevrolet? Louis funda la Frontenac Motor Corporation. Diseña autos de carreras, autos hermosos, rápidos, perfectos. En 1920, un auto diseñado por Louis, el Frontenac, gana las 500 millas de Indianápolis, conducido por su hermano Gastón. Es el triunfo de Louis, la validación de su genio. 3 meses después, Gastón Chevrolet muere en un accidente de carreras. Louis está devastado, ha perdido a su hermano, su mejor piloto, su alma gemela. 1922. La Frontenac Motor Corporation quiebra durante la recesión económica. Louis intenta con motores de aviación. Funda Chevrolet en 1927. Diseña motores ligeros, innovadores. 3 años después, la Gran Depresión destruye la compañía. Louis lo pierde todo. 1930. Louis Chevrolet, el hombre cuyo nombre está en millones de automóviles en todo el mundo, está sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. A los 52 años regresa a Detroit y acepta un trabajo como mecánico en una fábrica de Chevrolet. La fábrica que lleva su nombre, la compañía que él fundó. Ahora trabaja en la línea de ensamblaje, reparando motores diseñados por otros. Los trabajadores más jóvenes no saben quién es. Para ellos es solo otro mecánico más. Nadie reconoce al hombre que creó Chevrolet. Durante los siguientes 11 años, Louis Chevrolet vive en la oscuridad. Su salud se deteriora. La arteriosclerosis. Los años de accidentes de carreras finalmente cobran su precio. Le amputan una pierna. Su hijo mayor, Charles, muere en 1934. Louis está roto, emocional y físicamente. Las pocas pertenencias que tenía, sus diseños, sus memorias, sus planos de ingeniería, se pierden cuando la casa de su hermana en Nueva Jersey se incendia. Es como si la historia quisiera borrar cualquier evidencia de que Louis Chevrolet existió. 6 de junio de 1941, Detroit, Michigan. Louis Chevrolet muere de un ataque cardíaco. Tiene 62 años. Muere casi en la pobreza. Solo. Olvidado. En su funeral asisten apenas unas pocas personas. Ningún ejecutivo de Chevrolet, ningún representante de General Motors. Lo entierran en el cementerio Holy Cross de Indianápolis, al lado de su hermano Gastón. Ese mismo año, Chevrolet vende más de 1 millón de automóviles. La marca vale cientos de millones de dólares. El nombre de Louis Chevrolet está en cada parrilla, en cada logo.
en cada anuncio. Pero el hombre que lo creó murió sin un centavo. Y William Durant. La historia de Durant tiene su propio final oscuro. En 1920, Durant es expulsado de General Motors por segunda vez. Otra vez se sobreendeuda. Otra vez apuesta demasiado. Intenta fundar Durant Motors en 1921. Fracasa. El crash de Wall Street de 1929 lo destruye completamente. Pierde su fortuna, casi $1.000 millones. Para 1936, Durant declara bancarrota personal. Para 1940, Durant, el hombre que fundó General Motors 2 veces, está operando una bolera en Flint, Michigan. Muere en 1947 en un apartamento modesto en Nueva York. Sus antiguos rivales, Walter Chrysler y Alfred Sloan, le pagan el funeral. 2 hombres, 2 fundadores. Ambos murieron en la pobreza, pero solo el nombre de uno sobrevivió. Hoy, Chevrolet es una de las marcas automotrices más reconocidas del planeta. Ha vendido más de 200 millones de vehículos en su historia. El logo del Bouty, ese símbolo icónico, está en más de 3 millones de autos nuevos cada año. Chevrolet representa el sueño americano, la libertad, la innovación, el éxito. Pero la verdad detrás del nombre es una historia de traición, de ambición despiadada, de un genio olvidado que dio su nombre a cambio de nada. Louis Chevrolet diseñó el primer auto Chevrolet. Ganó las carreras más importantes de su época, revolucionó la ingeniería automotriz con sus innovaciones, pero William Durant entendió algo que Louis nunca comprendió. En los negocios no importa quién crea algo, importa quién lo controla. Durant no construyó mejores autos que Louis, construyó un mejor imperio y usó el nombre de Louis para hacerlo. En 1969, casi 30 años después de su muerte, Louis Chevrolet es incluido en el Salón de la Fama Automotriz. En el Museo del Indianapolis Motor Speedway hay un memorial dedicado a él. Pero pregúntale a alguien en la calle quién fue Louis Chevrolet y la mayoría no tendrá idea. Pregúntales si conocen Chevrolet y todos dirán que sí. Ese es el legado de Louis Chevrolet. Millones conocen su nombre, pero nadie conoce su historia. Hay una ironía cruel en todo esto. Si Louis hubiera mantenido sus acciones, si hubiera soportado a Durant solo unos años más, habría sido uno de los hombres más ricos de América. Pero Louis no era un hombre de negocios, era un artista, un perfeccionista, un soñador. Y en el mundo despiadado de la industria automotriz de principios del siglo XX, los soñadores no sobrevivían. Los sobrevivientes eran hombres como Durant, hombres dispuestos a hacer lo que fuera necesario, a traicionar a quien fuera necesario. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Quién realmente ganó? Durant recuperó General Motors y luego lo perdió todo. Murió operando una bolera. Louis perdió Chevrolet y luego lo perdió todo. Murió como mecánico en su propia fábrica. Ambos terminaron en la ruina. La diferencia es que el nombre de Louis sobrevivió. Cada vez que alguien ve ese logo del Bouty, cada vez que alguien dice Chevrolet, están diciendo el nombre de Louis, no el de Durant. Durant construyó el imperio, pero el imperio lleva el nombre de Louis. Eso es una victoria, o la traición más perfecta, porque piénsalo. Louis no quería que su nombre estuviera en autos baratos. Quería autos extraordinarios, autos que representaran su genio. Y Durant lo obligó a ver cómo su nombre se ponía en millones de autos económicos, autos que Louis consideraba indignos de su apellido. Luego, Durant lo expulsó de su propia compañía. Y finalmente, el universo hizo que Louis regresara a trabajar como mecánico anónimo en fábricas que llevaban su nombre. Es como si el destino hubiera diseñado la humillación perfecta. Hoy, más de 100 años después, Chevrolet sigue siendo un gigante. El Corvette, el Camaro, el Silverado.
íconos de la cultura automotriz estadounidense. Todos llevan el nombre de un inmigrante suizo que solo quería diseñar autos hermosos y murió reparando motores en la línea de ensamblaje. La próxima vez que veas un Chevrolet en la calle, recuerda esto. Ese nombre no representa el triunfo de un visionario. Representa el precio de la integridad en un mundo sin escrúpulos. Representa lo que sucede cuando confías en la persona equivocada. Representa la traición más rentable de la historia del automóvil. Louis Chevrolet dio su nombre. William Durant le dio la espalda. Y el mundo recordó el nombre, pero olvidó al hombre. 6 de junio de 1941. Louis Chevrolet muere en Detroit. Sus últimas palabras no fueron registradas. Nadie consideró importante documentarlas. Ese mismo día, en concesionarios de todo Estados Unidos, se vendieron cientos de Chevrolets nuevos. La marca que lleva su nombre generó millones de dólares ese día. Louis no vio un centavo. ¿Traición o simplemente negocios? Durant diría que simplemente hizo lo que era necesario, que Louis fue ingenuo, que en el mundo de los negocios o controlas o te controlan. Louis probablemente diría que nunca se arrepintió de defender sus principios, que prefirió morir pobre con su integridad intacta que rico habiendo traicionado sus valores. Pero hay una tercera verdad que nadie quiere admitir. Ambos necesitaban al otro. Louis necesitaba a Durant para que su genio llegara al mundo. Durant necesitaba a Louis para tener un nombre que vendiera sueños. Sin Durant, Louis hubiera muerto como un mecánico desconocido. Sin Louis, Durant nunca habría recuperado General Motors. Se usaron mutuamente, se traicionaron mutuamente y ambos pagaron el precio. Pero el nombre sobrevivió. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan inquietante, porque al final ninguno de los dos importó. Lo único que importó fue el nombre, Chevrolet, un apellido suizo, ahora más americano que el Apple Pie, un nombre que significa velocidad, libertad, poder, un nombre que oculta una de las traiciones más frías de la historia empresarial. Hoy Chevrolet es propiedad de General Motors. La compañía que Durant fundó, perdió, recuperó y volvió a perder. La compañía que Louis nunca quiso que controlara su nombre. Todo volvió al principio, como si todo hubiera sido parte de un plan que ninguno de los dos comprendió. Durant creía que estaba usando a Louis, pero tal vez Louis, sin saberlo, estaba inmortalizándose, porque Durant está olvidado. Pero Chevrolet es eterno. Fin, o tal vez no, porque hay un último giro en esta historia, un detalle que nadie cuenta. En 1936, 5 años antes de morir, Louis Chevrolet regresó a trabajar en General Motors. No como mecánico esta vez, como consultor técnico, un título honorífico, sin poder real, sin salario significativo. Pero la compañía quería poder decir que el fundador de Chevrolet estaba de vuelta. Era bueno para el marketing. Louis aceptó. Necesitaba el dinero. Pasó sus últimos 5 años dando tours ocasionales a visitantes, contando historias sobre los viejos tiempos, siendo una reliquia viviente de una era que ya no existía, una atracción turística en su propia compañía. Y cuando murió, General Motors emitió un comunicado de prensa de 2 párrafos. 2 párrafos para el hombre cuyo nombre llevaban millones de autos. Eso es lo que valía Louis Chevrolet para la compañía que construyó. 2 párrafos. Esa es la verdad sobre Chevrolet. No es una historia de éxito, es una historia sobre cómo el capitalismo devora a sus creadores. Sobre cómo las corporaciones sobreviven mientras los visionarios mueren. Sobre cómo un nombre puede valer billones, mientras que el hombre detrás del nombre no vale nada. La próxima vez que veas ese logo del Bugatti, sabrás la verdad. No es un símbolo de éxito,
Es un monumento a la traición, es la lápida de Louis Chevrolet y la prueba de que en América puedes construir un imperio, pero el imperio nunca será tuyo.